Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre la mejor y cordial bienvenida. Estamos en el cierre de nuestra semana, una semana definitivamente apasionante. La vida de Isaac, la historia de sus hijos mellizos, Esaú, Jacob y por supuesto la intervención de Ribca. En una operación, si puedo utilizar esta expresión, que pareciera ser un tanto apresurada y que, repito, ha causado en el transcurso de muchos años enseñanzas un tanto distorsionadas de lo que realmente esta palabra profética nos está enseñando. Hemos avanzado, debemos obviamente aún profundizar, hay mucho tema por tratar, pero vamos a hacer nuestro cierre ya en la jornada de esta semana. Parashá Toldot, que nos habla de generaciones, genealogía, descendencia, y vaya descendencia y vaya genealogía que estamos encontrando justamente en este texto. Vamos a dar un punto de partida para hacer nuestro cierre desde el capítulo 27 y veremos el contexto de lo que es el verso 43. Vemos cómo, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Aquí está hablando Ribca nuevamente a Jacob. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán. Es importante que en la medida que leamos estos textos encontremos qué es lo que el Padre Eterno nos quiere mostrar en nuestro tiempo respecto a esta situación. Recordemos que en toda esta historia, si utilizamos las palabras adecuadas, las palabras correctas, en la traducción, lastimosamente en nuestra versión en español tenemos algunos textos que han sido traducidos no de la mejor manera, o por lo menos que al leerlos en nuestras versiones en español, el significado, el sentido de lo que se está haciendo en esta narrativa tiene una identidad muy diferente. Por ejemplo, cuando se habla del disfraz, vino Esaú disfrazado. Realmente aquí la palabra dice que Ribca tomó los mejores vestidos y con esos vestidos vistió a Esaú. No es tanto un disfraz, lo vistió. Observen la diferencia entre vestirlo y disfrazarlo. Es muy importante esa apreciación. Número uno. Número dos, cuando leemos este texto, y te repito, hay mucho tema por profundizar y escudriñar, recordemos que para este momento ya justamente Esaú había sido casado. Y al haber sido casado, la pregunta es ¿por qué razón la expresión dice que Ribca tomó de los vestidos de Esaú en su casa? ¿Por qué? ¿Se supone que se casó y permaneció con ellos? ¿O se supone que vivía en otro lugar y sin embargo tenía vestidos justo allí en casa? Ahora, aquí hay un interesante, y es Midrash, solamente es un comentario de Midrash, pero que me parece interesante mencionarlo. Dice que habían excelentes, los mejores vestidos de Esaú permanecían en casa, porque cada vez que Esaú se presentaba con su padre Isaac, se vestía con los mejores vestidos para estar en presencia de su padre. Esta es una respuesta bonita, muy interesante. No tengo un texto bíblico para compartirlo, pero es, repito, un midrash y nos hace alusión a esta situación. Porque observen que en el momento en que Jacob está vestido con los vestidos de Esaú, vemos cómo nos dice el texto que Isaac lo que hizo fue oler precisamente el aroma de estos vestidos. Identificó, dice, el olor a campo de su hijo Esaú. Recordemos en esta lectura también, hay cosas interesantes que tratar. Solo las voy a mencionar. Usted, por favor, continúe escudriñando la palabra y busquemos mayores respuestas. Por ejemplo, pregunta, ¿por qué razón Isaac no llama a Rebeca y le dice, Rebeca, quiero que me prepares un guiso? Habla con Esaú, que si puede ir de cacería y traer carne, y me preparas un guiso. ¿Por qué no le dice eso a su esposa, a Rebeca? ¿Por qué tiene que ser justamente Esaú a quien le dice que salga a cazar, traiga la carne y le prepare el guiso? ¿Hay aquí acaso algún tipo de incomunicación entre Isaac
y Rebeca? ¿Hay algún tipo de preferencia entre Esaú y su padre Isaac? La Biblia nos habla que Isaac amó a Esaú, como también nos dice que Rebeca amaba a Jacob. Pareciera ser que hay una pequeña división desde el punto de vista afectivo entre padre y madre. Cada quien tenía su predilecto. Todos estos son detalles que el texto nos narra y que, repito, si entramos a profundizar en ello, valdría la pena que buscáramos más a fondo respuestas a estas inquietudes. Lo importante aquí en el verso 43, repito, es que ahora nuevamente Ribca pide a Jacob que preste mucha atención a su voz. Presta mucha atención a mi voz, levántate y huye. Y observen que aquí utiliza la expresión huir, salir. Hemos cometido un error en esta situación, hemos obrado impertinentemente. ¿Por qué? Porque ya había una promesa de parte de Dios que se iba a cumplir sí o sí. Se iba a cumplir. Una primera conclusión que tomamos de toda la semana es que cuando nosotros procuramos ayudarle a Dios a cumplir con el propósito de Dios, estamos incurriendo en un gran problema, porque realmente no debemos meter nuestras manos en las cosas que ya Dios determinó y que tienen que suceder, que van a suceder. Entonces ahora, en medio de esta situación, ante la amenaza, y esto lo quiero que lo resaltemos, observe cómo tan pronto como Esaú conoce que la bendición ha sido dada a su hermano Jacob, dice la palabra puntualmente que se escuchó un clamor, un grito, un llanto, un dolor. Y esto es importante mencionarlo porque ese grito, ese clamor, ese llanto, no fue propiamente una expresión de dolor, de sentimiento, fue una expresión de ira, una expresión de rabia, una expresión de odio. Y tanto fue la situación que exclamó que una vez su padre Isaac muriera, mataría a su hermano Jacob. Esa expresión hasta nuestros días está presente. Ahora, es bien importante mencionar que ahora le pide que salga y huya hacia la tierra de su hermano, Labán. Y aquí viene, en la parashá siguiente, otra historia muy interesante. Ahora, hijo mío, obedece mi voz, levántate, huye, casa de Labán, mi hermano, y mora algunos días, hasta que se aplaque la ira. Observen que aquí la expresión ira es muy importante, porque cuando una persona está actuando en ira, en esta molestia, en esta incomodidad, cuando nosotros actuamos en esa posición, muy seguramente actuamos sin ser aún siquiera responsables en nuestros actos. Es decir, actuamos de una manera totalmente antipropósito, totalmente anticreyentes, totalmente antipalabra, totalmente fuera del propósito de Dios. Y es a lo que queremos llegar. ¿De qué manera actuamos frente a circunstancias de prueba o de adversidad? No lo hacemos como la palabra lo indica. Me gusta con mi esposa una palabra que nos dice, la palabra suave ablanda la ira. La respuesta blanda aplaca la ira. Y si hay algo que tenemos que aprender hoy como creyentes es que si en nuestro tiempo anterior actuábamos con violencia, con agresividad, incluso con un vocabulario fuera del plan y el propósito de Dios, no digno de unos hijos de Dios, todas las cosas cambiaron, todas las cosas viejas pasaron, ya no viven en mí. Y esto no puede ser simplemente una frase, no puede ser simplemente un comentario, tiene que ser una manera de vivir. Porque cuando nosotros trabajamos o vivimos una vida pensando en una venganza, pensando en una manera de atacar a otra persona, primero nos apartamos del plan y el propósito de Dios. Pareciera ser que esperamos como el tiempo oportuno para poder tomar la situación en nuestras propias manos y darle la dirección que nosotros esperamos. Sin embargo, aquí es donde definitivamente tenemos que entrar a un propósito de Dios, de oración, de menguar y de pedir al Padre Eterno que nos dé dirección, sabiduría, entendimiento, shalom, paz, para avanzar frente a las situaciones. El libro de Romanos en el capítulo 12 y en el verso 19 dice la palabra: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad a la ira de Dios,
porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien, vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Ahora, observen cómo en el capítulo 27, y espero que cerremos hoy con el capítulo 28, pero quiero mencionar en el capítulo 27, verso 46, hay un texto también bien importante que resaltemos, sobre todo a título de padres, a título de familia. Vemos aquí a Rebeca en una situación interesante. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Básicamente, este punto me trae una sonrisa a mi corazón porque evidentemente vemos cómo cuando nosotros padres vemos crecer a nuestros hijos y anhelamos que por supuesto ellos continúen el propósito de Dios, es decir, establecer una relación de pareja, formar una familia, formar un hogar, la continuidad de la vida. Sin embargo, estamos viviendo un siglo, el siglo de la modernidad, el siglo de la contemporaneidad, el siglo XXI, donde ya una relación de pareja con fines de matrimonio casi que ya no es muy usual. Es decir, hoy el tema de unión libre, hoy el tema de parejas varones, parejas mujeres, etcétera, es lo que está de moda, es lo que el mundo ofrece, es lo que las leyes hoy permiten, es lo que el mundo está viviendo. Y cuando entramos en esa serie de dificultades nos daremos cuenta que aquí hay una situación muy interesante con Rica. Ella está muy preocupada porque lo que ella como mamá menos espera es que su hijo Jacob ahora, al igual que Esaú, se case con este tipo de mujeres cananeas, este tipo de mujeres de Het, y esto la tenía tan fastidiada que ella no quiere de ninguna manera que su hijo Jacob cometa, comillas, el mismo error que cometió su hijo Esaú. Aquí digo el mismo error porque vamos a llegar a una conclusión. El hecho de que Esaú se haya casado precisamente con estas mujeres le retira, le cohíbe precisamente de recibir la bendición que el Padre Eterno ya había prometido que vendría sobre la vida de Jacob. Es decir, aquí no es que Jacob le quitó, que Jacob le engañó, que Jacob le robó, porque aquí absolutamente nada de esto ha pasado. Repito, quiero que haya mucha claridad sobre el tema. Gracias a todos los hermanos que me han escrito sus comentarios, sus apreciaciones y que han podido captar este mensaje con mucha claridad, porque ese es nuestro propósito en Estudio Bíblico Devocional. Vimos, y permítame repetirlo, para algunos que nos acompañen hoy por primera vez, que cuando Jacob se acercó y besó a su padre Isaac, y este a su vez olió a Isaac y encontró el olor de los vestidos de Esaú, lo bendijo diciendo, y observen que aquí hay una bendición. Aclaramos en el transcurso de la semana que más que la bendición de Dios, era una bendición en el sentido profético. Lo que está haciendo es darle una palabra profética y le dice, mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante los pueblos y naciones se inclinen y sé Señor de los hermanos. Y si nosotros leemos el texto en el capítulo 27, verso 28, nos daremos cuenta, 27 de Bereshit, nos estamos dando cuenta que aquí realmente lo que hay es una expresión profética de palabra, de decir bien, que te vaya bien, que seas próspero, que tengas una buena abundancia, que tu tierra sea fértil, que recibas una abundancia en todo lo que hagas. Pero esa no es la bendición del Padre. Es decir, es una bendición en el sentido de bienestar,
pero no es la bendición del padre. Por lo tanto, conclusión aquí fundamental, Jacob no le quitó ninguna bendición a Esaú. Número 1. Número 2. Isaac tampoco le dio a Jacob en ese momento la bendición de Hashem, la bendición del Dios Todopoderoso. Simplemente lo que hizo fue entregar, repito, una palabra profética y no más. ¿Por qué mencionamos esto? Porque posteriormente vemos el momento ya en el que definitivamente ahora sí Isaac, cuando se define el sentido de que Jacob salga de su casa para evitar una situación, una catástrofe con su hermano, ahora sí definitivamente Isaac, consciente absolutamente de todo lo que ha pasado a su alrededor, ahora sí le entrega la bendición y lo bendice con la bendición con que fue bendecido precisamente el padre Abraham. Y esto es lo importante que quiero resaltar, que ahora sí la bendición que Isaac tenía guardada, esa bendición establecida se la entrega a su hijo Jacob y lo despide para que vaya en dirección hacia ese lugar de Padán Aram, donde se encuentra ahora su tío Labán. Atención. En todo este proceso que estamos viendo, nos daremos cuenta que la salida de Jacob hacia Padán Aram se presenta un fenómeno extraordinariamente importante. Por favor, acompáñenme un momento al capítulo 28. En el capítulo 28 dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Observen. Tanto para Rebeca como para Isaac era importante que Jacob no siguiera los pasos que había dado ya Esaú, de casarse con mujeres de Canaán. Sería interesante, y no voy a entrar al detalle, ¿qué problema con estas mujeres de Canaán? ¿Qué problema tenían estas mujeres de Canaán? Bueno, entre otras cosas, pues que había idolatría y otra serie de situaciones. Pero ¿qué problema? Nosotros como padres aquí en nuestro hogar utilizamos el tema, o los hermanos que están cerca conocen, utilizamos la expresión filistea incircuncisa. Cuando se acerca alguien a nuestros hijos varones, pues lo que menos queremos es que se acerque una filistea incircuncisa, sino que sea precisamente una mujer digna del ministerio. Y esto es básicamente lo que Isaac y Rebeca esperan que suceda con Jacob, que sea la mujer que el Padre Eterno tiene preparada. Ahora, esto es interesante, ¿por qué? Porque hoy vemos cómo muchos de nuestros hijos han dado pasos en vínculo matrimonial y desafortunadamente cuando hablamos del ministerio como ministros, como creyentes, como hijos conocedores de la palabra, lo que menos queremos es que nuestros hijos o nuestras hijas vayan a un matrimonio con hijos cananeos, es decir, con hijos idólatras, con hijos de religión, con hijos de paganismo, con hijos de mundo. Y en esto es responsabilidad de nosotros los padres cuidar a nuestros hijos, orientarlos, dirigirlos. Ante todo, orar por las que sean sus respectivas esposas y esposos. Y es la preocupación que estamos viendo en este texto. Seguimos en el texto. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de población. Observen, este punto 28.3 es justamente la bendición que Dios eterno Hashem había entregado al padre Abraham. Ahora esta es la bendición que se debía entregar al primogénito, que ya sabemos por los textos que hemos leído que Esaú rechazó, a la que no le dio ninguna importancia, y ahora Isaac, en medio de su vejez, en medio de su ceguera, ahora él sabe que es el momento oportuno de bendecir con la bendición del padre Abraham a su hijo a su hijo Jacob, porque ahora continuará, por supuesto, la trayectoria de los patriarcas. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra que moras, que Dios dio a Abraham. Hablamos de la tierra que Dios dio a Abraham en nuestro parachá de la semana anterior, Yaí Sará, ¿recuerdan?
y concluíamos que la tierra que Dios le entregó, yo te llevaré a una tierra que te mostraré. Concluimos que se trata de una tierra ¿cuál? No la tierra física, una tierra totalmente celestial, a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial. Y esto nos dio como conclusión entender que nunca jamás Abraham obtuvo tierras físicamente, aunque era un hombre extremadamente rico, dice el texto, en oro, en ganado, en muchas pertenencias, no tenía tierras. La única tierra que compró, pagó un valor, como recordamos, fue justamente la cueva de Macpela, donde fue enterrado tanto Abraham como Sara, y posteriormente vienen otros de los patriarcas que ya veremos que estuvieron allí, o están allí, hasta nuestros días. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Ahora, vemos a una situación que no esperábamos que sucediera en la vida de Jacob. Ahora Jacob se encuentra huyendo, se encuentra solo, se encuentra viajando por caminos totalmente desconocidos para él, viajando hacia un lugar también desconocido, buscando la dirección, un GPS, cómo llegar justamente hasta esa tierra de Harán. Si usted se ubica por un momento en un mapa, buscando la geografía de estos puntos que estamos relatando, desde el punto de Beerseba hasta Aram, pasando por Jerusalén, es un recorrido extremadamente largo, extremadamente peligroso, y allí vemos a un hombre con un propósito de Dios. ¿Qué dijimos que era Jacob? El hombre Tam. ¿Qué significa la palabra Tam? Significa un hombre recto, un hombre apartado del mal y ante todo un hombre con el temor del Padre Eterno. Ese es Jacob. Ahora repito, lo encontramos como solo, en un plan de huida, viajando por una ruta desconocida, por supuesto, angustiado. Él no está acostumbrado a ese tipo de vida en el campo, expuesto a las fieras, a los animales salvajes, y vemos cómo empieza en su corazón ese sentir profundo de entrar a un nivel de oración, angustia, oración, comunión con Dios, diálogo con Dios, y este es el momento más importante porque vemos como ahora su fe es una fe totalmente emuná, una fe totalmente sobrenatural. No puede ser una fe racional, ni una fe intelectual, ni una fe humana. Tiene que ser una fe mucho más allá del propósito. ¿Por qué? Porque ahora va en un proceso en el que su vida va a cambiar completa y absolutamente. Muy bien, entonces Isaac llama a Jacob, lo bendice y lo envía justamente a aquel lugar en Padán Aram. El libro de Amós, en el capítulo 3, verso 3, dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y en 2 de Corintios capítulo 6, verso 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué compañerismo? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué camino la luz con las tinieblas? Aquí nos vamos a dar cuenta en este proceso, mis amados hermanos, que les decía, si por un momento nosotros vemos que no podemos mezclarnos, unirnos con el mundo, entonces les mencioné esta semana en las clases anteriores, cómo esta expresión, observen, en la parte superior Adán, y en la parte superior Edom. Como nosotros podemos observar, se escriben exactamente igual. Lo único que cambia obviamente son las vocalizaciones para hablar de las vocales, digamos. Recordemos que Adán significa humanidad, hombre, tierra, humanidad. Y vemos cómo la expresión Edom, que es rojo, recordemos que Edom, Esaú, un sobrenombre de Esaú es Edom. Pero esto de Edom tiene mucho más que ver, lo vamos a considerar en las lecciones posteriores, cuando hablemos de los edomitas y todo este problema, nos daremos cuenta que Edom tiene que ver con ¿qué? Con mundo. Ya la palabra nos indicó que Esaú, Edom, era hábil cazador y hombre de campo, de las calles, dije, haciendo la traducción a nuestro siglo XXI, de las calles. Estaba acostumbrado a los problemas de la calle, a los conflictos de la calle, a la gente de la calle, a los problemas de la calle, al mundo. Y concluimos en toda esta historia, porque este es el punto central de la conclusión. Concluimos que cuando Jacob, que viene de la expresión Ya, de Yahweh,
vimos cómo cuando vino vestido con un vestido que no era suyo, hablábamos de que está una tipología de Yeshua vestido con un vestido que no es suyo, con una humanidad que no es suya y que está representando situación frente a una circunstancia de mundo. Nosotros somos ese Edom, nosotros somos ese Esaú que piensa por su propia mentalidad, que actúa según su propio criterio, que cree que tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero que de ninguna manera está en contacto y que de ninguna manera está en un tiempo de clamor, ni de oración, ni de temor al Padre Eterno. Y aquí vimos otra experiencia que puede confirmar lo que estoy mencionando ahora mismo. Recuerden esto, cuando se presenta Jacob frente a su padre Isaac, vestido de Edom, el padre Isaac le pregunta, ¿quién eres? Y él que contesta, soy yo, el mayor. Y observen, aquí hay algo muy importante que es lo que quiero que resaltemos. En este momento, con esta respuesta, él dice, ¿cómo llegaste tan rápido? ¿Cómo has regresado tan rápido de la casa? Y su hijo Jacob, representando en su vestido a Esaú, dice, Yahweh proveyó la casa pronto. No eran las palabras de Esaú desde ningún punto de vista. Por lo tanto, lo que quiero básicamente representar aquí es que aunque se escriben igual, uno representa la humanidad y el otro representa el mundo. ¿Qué es lo que está representando esta situación para nosotros? A Yeshua HaMashiach, que viene con nosotros, que viene a darnos su bendición, que viene a cubrirnos y que toma ese vestido de mundo que todos nosotros tenemos para librarnos de esta condición de pecado. Mencionábamos que si vamos a un mapa y establecemos el recorrido que ha tenido que hacer, evidentemente desde Berseba, atravesando por Jerusalén, toda la parte del mar de Galilea, Damasco y subir hasta la tierra de Aram, es un recorrido extraordinariamente importante. En Génesis capítulo 28, el Dios omnipotente te bendiga, viene la bendición ya sobre Jacob y ahora Jacob sale con la bendición del Padre para que se cumpla lo que ya había sido prometido en Rebeca y en la vida de estos dos jóvenes. Jacob se encuentra caminando en una dirección que no es lo que él esperaba, una gran angustia, preocupación, no sabe qué va a suceder con su vida, no ha sido un hombre de campo, no ha sido un hombre recorrido en las noches, en los peligros que están allí frente a él, las fieras salvajes, los asaltantes de camino, todo un entorno que él no estaba preparado para llevar. Pero en el capítulo 28, que estamos ya en nuestro cierre, verso 11, dice la palabra, llegó a un cierto lugar. Observen, llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Estamos entendiendo que durmió en el piso, no nos habla de que tenga ropa que lo abrigue, distinto, es decir, como las cobijas que lo abriguen, durmió con su ropa sobre el piso, colocó como almohada unas piedras, pero el verso 12 dice, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Yahweh estaba en lo alto de ella. ¿Cómo estaba entonces Jacob en este momento? Observen, pasando por angustia, pasando por desconcierto, parece que todo está cerrado, no sabe realmente qué va a pasar con él, solo. ¿Te has sentido alguna vez en una situación como esta? No hay un camino hacia dónde tomar, no hay respuestas a las crisis que podamos enfrentar. Bueno, esto es el momento crítico que está viviendo Jacob. Pero sin embargo nos dice la palabra, en este texto que acabamos de tomar, 28:12 de Bereshit, dice que Jacob, acostado sobre el piso, puesta de almohada a las piedras, durmió gratamente y soñó.
y soñó un sueño extraordinariamente agradable, un sueño con una visión alentadora, un sueño en el que Dios se manifiesta sobre su vida, un sueño en el que Dios le muestra todo lo que está por venir en su nuevo caminar, en su nueva ruta, una comunión del Padre con él extraordinaria, y le anticipa y le prevé todo lo que le va a pasar, porque ya Dios tiene un plan preparado en este sitio llamado como Betel, que significa casa de Dios. Y es tan importante esta palabra porque en el libro de Juan, en el capítulo 1, verso 51, tome nota por favor de este texto, dice la palabra: y le dijo, de cierto os digo, que de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6, dice la palabra: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y en el libro de Juan, en el capítulo 14, verso 6, dice la palabra: Yeshua les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros podemos notar que en medio de la circunstancia que está viviendo Jacob, ahora Dios presenta un panorama totalmente nuevo, una oportunidad de vida nueva. He aquí todas las cosas las hago nueva. Dice el libro de Hebreos capítulo 1, verso 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los herederos de la salvación? ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar salvación? El ángel de Yahweh acampa alrededor de los que temen y los defiende. Salmo capítulo 34, verso 7. Entonces, conclusión de toda esta historia: en medio de las pruebas, cuando tratamos de hacer nuestras circunstancias a nuestra manera, con la manera del hombre, con la cultura del hombre, con el pensamiento humano, con el concepto filosófico, con el concepto de la razón, con el concepto intelectual, las cosas no funcionan bien. Tenemos entonces que caminar en un emuná, en una fe sobrenatural, entendiendo que el plan, el propósito, la bendición, la promesa, el pacto que Dios entregó para nosotros se va a cumplir. Por favor, no trates de ayudar a Dios a hacer las cosas. Él ya explicó, ya escribió de cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer. Por supuesto que nos dio el libre albedrío, pero el libre albedrío es muy claro cuando la palabra dice: te coloco frente a una situación, la vida o la muerte. Te coloco frente a dos caminos, el bien o el mal. Tú decides. Quiero bendecirte, pero dejo que tú elijas cuál es la decisión que tomas para tu vida. Así es que dice entonces en el cierre, verso 13, y he aquí, Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Yahweh, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Verso 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Atención a esa frase, tu simiente, porque ya adelante veremos en la historia de Jacob, una vez venga todo ese proceso en la casa de Labán, las hijas, los matrimonios, sus hijos, y entremos a todo ese apasionante tema de las 12 tribus de Israel, entenderemos esta palabra y esta bendición que Dios directamente entregó a Jacob en medio de su agonía, en medio de su angustia, en medio de esa oscuridad, en medio de un valle rodeado de fieras y animales salvajes, en medio de no saber exactamente qué iba a pasar con él. Allí se presenta el Padre Eterno y lo bendice con la bendición del Padre Abraham. Dice entonces: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré. Por favor, recibe esta palabra en tu corazón.
Subráyalo en tu Biblia, guárdala en tu corazón, llévala para ti, porque es una palabra que nos da este parashá en el cierre de hoy. He aquí yo estoy contigo y te guardaré, y por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mis amados hermanos, qué parashá apasionante, qué respuesta maravillosa y qué respaldo de Dios sobre la vida de Jacob. Para que concluyamos, y permítame que lo repita por enésima vez, para que concluyamos que de ninguna manera Jacob, ante la situación como se nos ha planteado, ni engañador, ni ladrón, ni robó y todo lo que se nos ha dicho, ese no es el propósito. Tenemos que entender con claridad el texto para comprender que el plan y el propósito de Dios se estaba cumpliendo y se cumplió. No a la manera de Ribca, no a la manera de Jacob, no a la manera de Isaac, a la manera del Padre sobre su vida y hasta nuestros días con nosotros. Mis amados hermanos, su hermano Pastor Roberto Alfaro, les saludo. Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta semana. Estamos ya en el cierre de semana. Shabbat Shalom para todos. Bendiciones. La siguiente semana continuaremos con nuestro estudio bíblico devocional. Gracias por sus comentarios, sus apreciaciones y sus mensajes. Hasta el nuevo día. Shalom. Ahora con ustedes, tiempo de estudio maná.